Tu mamá tuvo 20 hijos. Así es. Le dijo a mi hermano, si quieres te doy la pistola para que acabes con el señor. Y mi papá llegaba borracho, siempre con el machete. Ábreme la puerta, hija de tal por cual. Mi papá nada más estaba siempre tomado y siempre con el machete. Como mi mamá era la amante, aún así, pues sí fuimos al funeral. Siempre fui rechazada, nunca fui aceptada y los de hasta abajo no podían casi respirar. Pero pues no les importaba a los polleros. No me quieren, siempre soy rechazada. Mi mamá te manda a trabajar, pero ella era la que cobraba. Estaba bañada en sangre. Y la policía me dijo, piénsalo bien. Tenía yo 16 años. Ahí conocí a mi verdugo. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos Sufrimientos. Recuerda que este programa tiene una función educativa y documental y, por supuesto, es tu espacio. Es tu espacio, si quieres venir a contar tu testimonio de superación, escríbeme a so@silviaolmedo.com y recuerda que cuando dejes tus comentarios en la página en YouTube o en Facebook, te pido que seas empático y empática y que pienses lo que vas a poner. Porque a veces uno no se da cuenta que a través de la internet se nos olvida el filtro que debemos de tener todos como seres humanos. Y a veces dices, ¿lo dije o lo pensé? Pues ni lo dijiste ni lo pensaste, lo escupiste, ¿no? Entonces, antes de mandar un comentario, piénsalo, reflexiónalo. También te invito a que si estás en la Ciudad de México, el día 7 de octubre en el Teatro Xola, estaré dando una conferencia sobre relaciones tóxicas. Y hoy voy a hablar, nuestra invitada Marilú nos va a hablar de una situación en su infancia que es la que pudo haber detonado ese TOC, sí, ese trastorno obsesivo compulsivo. Porque primero, Marilú, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por tu valentía, gracias por tu generosidad. Yo sé que hoy es un día que no vas a olvidar. Es un día que vas a hablar de lo que te tocó vivir, porque yo estoy aquí, tú estás ahí por suerte. Así es. Tú naciste en una familia, yo en otra, y eso no lo elegimos nosotros. Exacto. Pero sí decidimos cómo reaccionar y qué hacer con nuestro destino mucho más adelante, cuando ya somos adultos, ¿no? Tu mamá tuvo 20 hijos. Así es. 20 hijos y yo soy la 19 de ellos. Su idea de ella era los que Dios me diera. Ella no era, en aquel tiempo, y pues obviamente también no tiene estudios, ¿verdad? Entonces ella era hasta los que yo pueda tener. Pero no era darles atención. Cuentan mis hermanos mayores que fueron 22 con abortos. Entonces a mí no me... Yo escucho lo que mis hermanos mayores me dicen. Sus hijos mayores de mi mamá, sus primeros hijos de su primer matrimonio, fueron internados en Querétaro. Es algo sumamente fuerte. Ellos también cuentan que sí sufrieron bastante. Cuando ellos ya tenían, no sé, 12, 14 años, la mayoría se fueron para Estados Unidos. Se empezaron a ir uno a uno. Entonces, como ellos no querían que mis hermanos y yo, los más chicos, sufriéramos lo que ellos sufrieron, mis hermanos le mandaban a mi mamá dinero para que tuviéramos una comida, porque no teníamos que comer. ¿En qué ciudad era esto? Es un rancho, es un pueblito de Celaya, Guanajuato. Se llama Santa María del Refugio.
Entonces ahí es a donde pasa todo, casi la mayoría de eventos. Entonces, Porque tu papá, además de tener una pareja, vive con su esposa. Cuéntame esa relación. mi papá tenía su matrimonio. Hasta hoy que soy adulta me vengo enterando, pero tenía a mi mamá como amante. Mi papá era una persona alcohólica, era una persona desobligada. Mis hermanos, uno de ellos, el mayor, de los mayores, perdón, se llegó a pelear con él, inclusive hasta ahí, como en el rancho ya ves que el ajuste de cuentas o cualquier cosa te daban pistolas para quitarte del problema. Entonces un vecino le dijo a mi hermano, si quieres te doy la pistola para que acabes con el señor. Y mi hermano, no, mis hermanos son muy nobles, son muy educados porque estuvieron en un internado, porque le dio coraje a mi hermano que mandaban dinero para que nos tuviera mi mamá que comer a nosotros. ¿Y qué era lo que hacía mi mamá? Se iba a las cantinas con mi papá a gastarse el dinero. O sea, era una casa, es un pueblo de aquel entonces muy pobre. La casa de ahí era de piedra y de adobe. No había, las bardas eran de piedra. Entonces, yo recuerdo que mi papá llegaba borracho, siempre con el machete. Ábreme la puerta, hija de tal por cual, que ahorita te voy a matar. ¿A quién? A mi mamá. A su... Que porque fulanito del rancho le dio algún chisme y iba muy agresivo a querer golpear a mi mamá, pateaba las puertas y mi mamá lo que hacía, porque eran 2 entradas en esos cuartillos, y lo que hacía mi mamá, que era cuando ya estaba golpeando la otra puerta, agarraba a mi hermano el chico y me agarraba a mí para irnos corriendo, para huir de él. Y en unas tierras arriba, eran muchas tierras baldías, el dueño de esos terrenos le decía a mi mamá, vente, escóndete aquí, en lo que pasa. Y teníamos nosotros temblando, mi hermano el chico y yo temblando para huir de él. Entonces yo me entero que también hacía lo mismo con su esposa. ¿Tenía una esposa e hijos también? Sí. ¿Sabes cuántos hijos tenía con su...? Creo que como 5. O sea, probablemente tengas casi 20... ¿Tienes 24 hermanos? ¿O Pues 23? se podría decir. Medios hermanos, sí. Entonces me platican porque pues fueron demasiados traumas para mí, porque ahí las hijas mayores de mi papá, cuando mi mamá iba ahí agarrábamos agua de un manantial para tomar en casa, eran unas tinajas de barro, íbamos y las llenábamos para tener agua para sobrevivir. Entonces íbamos y yo recuerdo siendo una niña que las hijas mayores de mi papá le empezaban a gritar a mi mamá, hija de tal por cual, a punta de puras groserías. Entonces son traumas de los cuales yo vengo presenciando, y pues mi mamá obviamente no se dejaba y les contestaba también a punta de groserías. Entonces sí fue muy, muy fuerte eso para mí. O sea, tu papá, ¿cuántos años le llevaba a tu mamá? No tengo la menor idea, porque yo siempre recuerdo que mi papá nada más estaba siempre tomado y siempre con el machete. Y un 15 de octubre lo matan, siendo yo una niña. Entonces lo mataron. Del por qué, no lo sé. Hasta de adulta me vengo enterando, no sé si sea la verdad, porque ahí se cuentan muchas cosas en los pueblos, que él vio junto con un amigo a unos fulanos que estaban ahorcando a un señor, porque ese señor había golpeado a su hermana. O sea que allá se las cobraban. Y entonces, no lo sé. Pasa el evento de que matan a mi papá siendo yo una niña.
¿Cómo reaccionas tú? ¿Recuerdas ese día? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué emociones tenías? Sí me dolió, pero a la vez sentí un alivio. Yo siendo una niña sentí un alivio porque inclusive como mi mamá era la amante, aún así pues sí fuimos al funeral, a donde estaba mi papá tendido en casa de sus papás, porque ni siquiera fue en casa de su esposa. Entonces yo recuerdo siendo una niña ir y poner mi oído, la inocencia, ¿verdad? Yo sentí o escuché clarito que mi papá respiraba y yo decía, mi papá está vivo, mi papá no está muerto, cuando fue explosión de órganos, de las balas expansivas que le dieron. Entonces, como era fiesta en grande ahí en el pueblo, festejan el 15 de octubre a la Virgen, el 15 de octubre y el 4 de julio la festejan en grande. Pues yo nada más recuerdo a mi mamá quejándose que no pararon ni la fiesta, porque cuando normalmente hay un difunto en un pueblo, antes, ahora ya no, paraban la fiesta, por respeto al difunto. Y ahí no lo pararon, sino que ya el otro día yo me paro, porque no veía a mi mamá nunca, entonces me paro descalza, siendo una niña, voy a buscar a mi mamá al molino, por falta de cariño. Yo siempre he estado falta de cariño. Quiero que mi mamá me demuestre que me quiere, que soy importante para ella como hija. Hasta la fecha jamás recibí eso. Y le dicen ahí a mi mamá que se preparara, que porque le tenían una noticia. Y ella, pues dime, no, pues primero tómate una cerveza. Dice, para que la noticia que la recibas no te caiga tan de golpe. Entonces, pues ya se toma la cerveza y le dicen, es que mataron al papá de tus hijos anoche en el baile. Y mi mamá, ¿cómo? Pues es lo único que recuerdo porque hay muchos eventos que... ¿Tu madre lloró? ¿Cómo se sentía tu madre cuando escuchó? No recuerdo haberla visto llorar. Yo no lo recuerdo. Yo sí me acuerdo que sí lloré, pero a la vez de ver tanta agresividad, de siempre estar con el machete, siempre queriéndola golpear, entonces siento como que fue un alivio para mí el haberme quedado sin ese padre, porque al final de cuentas nunca se hizo responsable, jamás fue responsable porque toda la vida estaba tomando, toda la vida tomaba. Entonces me sentí como que aliviada, en cierta forma. Pero ya con el transcurso de los días, del tiempo, me llevan para Estados Unidos de mojada. Porque hay muchas cosas que mi mente ha borrado. Yo, Silvia, recuerdo que siempre había hombres ahí. La casa de mi mamá da para la carretera hacia Morelia, Michoacán. Está en una curva. Y como la barda era de pura piedra, siempre había hombres ahí a caballo o de que háblale a tu mamá. Fulanita, ve y háblale a tu mamá y dile que le hablo. Y yo, ¿para qué quedarán a mi mamá? O sea, mi inocencia. ¿Y para qué la quería? No lo sé. Hasta ahora de adulta me vengo enterando por mis hermanos mayores que luego hablan entre ellos y me lo dicen a mí, pues de que mi mamá tuvo varias parejas. O sea, mi mamá cuando mi papá vivía era de las que se iban porque ahí hay manantiales, como te digo, y hay aguas termales. Antes estaban abiertas al público para que la gente fuera y se bañara ahí afuera, canaletas. Y yo de niña me llevaban a lavar a esas aguas o ahí en el rancho hay una que le llaman la bóveda, hay lavaderos alrededor y yo tenía que ir a estar lavando ropa de mis hermanos y mía desde tempranito hasta tarde en las dos partes. Y mi mamá se iba con mi papá y llevaba a unos de mis hermanos porque ahora la maltratan muchísimo y le dicen, yo soy tu obra. Mi mamá tenía relaciones frente a mis hermanos.
Y te digo que como mi mente ha bloqueado muchas cosas, en el lapso que matan a mi papá, o antes, no lo recuerdo bien, por más que quiero hacer memoria, andaba yo ahí en la casa porque siempre era puro terreno, ¿no? Grandísimo estaba ahí. Y siempre nos traían trabajando, aunque éramos niños, que te tienes que ir a descalitar a las tierras, que te tienes que ir, nos paraban temprano, a ir a descalitar tierras o a ir por leña o robarnos el maíz para poder tener que comer, porque si no, no había que comer. O sea, era siempre estar trabajando, trabajando. Y mis hermanos los mayores dicen que mi mamá los mete a trabajar y ella cobraba el dinero. Entonces también a mí me metió a trabajar, pero como te digo, en uno de esos lapsos que yo andaba en la casa, veo a 2 de mis hermanos teniendo relaciones entre ellos. Y fue un impacto para mí impresionante, Silvia, impresionante. ¿Cuántos años tenía? ¿Recuerdas su edad? No sé si 9 o 10 años, algo así, 9 o 10 años. Pero como yo le llevo 1 año y meses a mi hermano, yo me sentía culpable. Porque yo decía, es que tú tenías que cuidarlo. Tú tenías que cuidarlo porque tú eres más grande que él. Y pues se me hace fácil no callarlo. Como siempre, voy, le digo a mi mamá y no me cree mi mamá. Me dice que yo soy una problemática, que soy una mentirosa y de ahí no me sacan hasta la fecha. O sea, tú ves a un hermano más mayor. Ajá. Con mi hermano el más chico. ¿Chico que tenía cuántos años? Te digo que nos llevamos años. O sea, ¿tú tenías cuántos? Exactamente la edad no la sé. Lo que sé es que nos llevamos 1 año, porque al tener tantos hijos tiene que ser 1 año. Entonces, quiero yo pensar que es eso, 1 año. Es muy fuerte porque de hecho estoy de repente concentrada en platicarte y se me va la onda. No sé si sea normal. No sé si sea normal porque sí no he recibido terapia. Entonces lo estaba pensando y dije, sí iré o no iré, porque es demasiado fuerte. Entonces como yo sentía mucho ese sentimiento de culpa, de que lo debiste de haber cuidado, pero cuando voy y le digo a mi mamá, al contrario, ella me agarró a golpes. Me agarró a golpes porque para mi mamá, como te digo, las mujeres no valen. Las mujeres nada más están hechas para atender al hombre. Nada más para eso. Y pues ella prácticamente yo quiero pensar que los enseñó al llevarlos a bañarse y tener ella relaciones con su pareja, que era mi papá. Ella les inculcó eso, quiero yo pensar, porque los hijos van repitiendo patrones. Claro, porque en la casa estaban todos hacinados. Todos nos dormíamos en la misma cama. Yo recuerdo siendo una niña que nos dormíamos en la misma cama. Desde niña me rechazaban a mí. Con ella no porque se orina, con ella no porque me va a orinar. Yo recuerdo de niña dormir en la misma cama siempre. ¿Tenías más hermanas? De mi papá, mi hermana que le gustan los 2 sexos. Hasta ahora de adulta sé que le gustan los 2 sexos. Es lo que te digo. ¿Y de tu mamá? De mi mamá es hermana del mismo papá y otra hermana que es independiente, de una sola persona. O sea que mi mamá tuvo hijos, hasta donde yo sé, de 3 personas. Y siempre fui rechazada, nunca fui aceptada. Me llevaron, antes de irnos para Estados Unidos de ilegales, a mí me maltrataban, me amarraban en los árboles.
Había una mora en específico, un árbol que ahorita apenas el año pasado lo cortaron y hay mucho dolor ahí porque había árboles de chirimoya donde nos amarraban. Yo recuerdo que mis hermanos, uno de ellos, de mis hermanos los mayores, nos formaba y desde el más grande hasta el más chiquito nos pegaban. Nos pegaban, nos golpeaban, pero a mí en específico me paraban en las paredes con las manos hacia atrás y no podía doblar las rodillas y me cansaba porque ya era el golpe. Ya era el golpe por atrás, son los pies. Y si yo, como siempre me puse una como coraza para defenderme, para no mostrar dolor, en defensa, como mi defensa, ¿me entiendes? Siempre era maltratada y agarraba y me salía del rancho para refugiarme en otras casas que sí tenían dinero. Me ofrecía a lavar trastes, a lavarles la ropa. Obviamente tú sabes que siempre las personas abusan de los más pequeños, de los más débiles. Y ahí en el rancho siempre fue así. A esta persona no tiene, la voy a utilizar. Bárreme, lávame y ya, me explico. Y te pagan con el desayuno. Hasta ahí. Y tu casa me decías que estaba muy sucia. Siempre, siempre ha sido muy sucia. Siempre. Siempre están infestados de plagas de todo. Cucarachas, ratones, pulgas, chinches. Todo. Entonces, ¿Tú podías saber si tenías pulgas? O sea, yo me la pasaba llena de piojos. Siempre estaba, siendo una niña, de hecho, es lo que me ha marcado a mí mucho porque me vine siendo una niña para acá, para la capital. Porque no duramos en Estados Unidos, pasamos el temblor del 85 y mi mamá, un hermano mayor le dijo, déjamela, no, se tiene que ir conmigo. Entonces, ya nos venimos para acá. ¿Cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? No recuerdo, no sé si fueron 2 años o 2 años y medio. ¿Recuerdas el cruzar? De aquí para allá, sí. ¿Cómo fue? Fue una tía que ya vivía allá en Estados Unidos por mi mamá y por mí al rancho. Y de aquí nos fuimos en avión a Tijuana. Y ya de ahí de Tijuana nos pasaron en una cajuela de un carro. O sea, en la cajuela 3 personas y luego otras 3. Y yo recuerdo que nosotros íbamos hasta arriba. ¿Encima de...? Unos encima de otros. Y los de hasta abajo no podían casi respirar. Pero pues no les importaba a los polleros. Y yo por ser una niña me subieron hasta arriba. Pero sí fue muy difícil la pasada. Cuando cruzas, ¿quién te está esperando? Mi hermano, que te digo que ese hermano ahorita tiene cáncer. Tiene cáncer y él fue con su esposa, que es americana. Fue por nosotros y recuerdo ese aroma en las estaciones de gas, ese aroma a café riquísimo. En la madrugada, un día con neblina, lluvioso, siendo yo una niña. Y ver a tu hermano. Y ver a mis hermanos que al final de cuentas nadie nos quería en sus casas. No nos soportaban por más de una semana, cada quien en su casa. Yo lo entiendo ahora, en ese momento no. Porque pues obviamente sus mujeres no nos querían ahí, pero yo llegué con piojos. El cariño que mi mamá no me dio, mis cuñadas me lo dieron. Me bañaron en la tina como una niña, me protegieron, me llevaron a ponerme mis vacunas, me inscribieron a la escuela, que es algo que yo agradezco infinitamente. Hasta ahora lo agradezco. Entonces, pues mi mamá no. Ni en Estados Unidos recuerdo yo haber visto a mi mamá dedicada a mí. De que vénganse mis hijos, ya está la comida, ya está el almuerzo. Por eso te digo, retrocediendo a de cuando nos regresamos para acá, llegaba... O sea, ella se cruzó también a Estados Unidos contigo. Y cuando ya nos venimos, que sufrimos un accidente fatal en Chihuahua, Casas Grandes, la camioneta dio varias vueltas en el aire
Mi mamá se abrió toda esta parte de aquí porque ella padecía ataques epilépticos, por eso nos fuimos a Estados Unidos, porque la iban a tratar allá. Y el señor se mató. Su esposa se rompió los tendones de los 4 dedos. Mi hermano, nosotros venimos en la camper de la camioneta, se le quebraron los birlos a la llanta y dimos demasiadas vueltas arriba porque el señor llevaba demasiada prisa. Iba a una boda de su hermana y pues se mató. Llega una señora y le dice, Luz, préstame a tu hija para que me cuide a mis nietos. Llévatela. O sea, mi mamá no. No. Y las vecinas me decían, tú estás viva de milagro, porque tú llegaste a este mundo como un animalito. Es que siempre hubo diferencias entre mis hermanos y yo. Y mi sobrina, la hija de mi hermana la mayor, porque como fue abusada, trajo una niña de mi misma edad. Mi mamá se alivió junto con 2 hijas de ella. Yo el 31 de octubre, mi sobrina el 6 de noviembre y mi otro sobrino en diciembre. O sea, ahí íbamos. Entonces yo siempre fui la marcada, la señalada. A ella no, a ella sí, porque pobrecita, no tiene papá. Que venían los reyes, a ella lo mejor. A mí no. Me traían puros dulcecitos o galletas de animalito. Y párale de contar. Entonces no, yo no tenía derecho y siempre crecí con eso de que a mí siempre me hacían a un lado. Y a mi sobrina siempre, no, pobrecita, si nos subíamos a un árbol a cortar guayabas y se rompía el brazo, a la que le pegaban era a mí. A ella no, a ella jamás la tocaron. Entonces tú creces con todo eso, de que a mí no me quieren. Yo me iba a los árboles a llorar y decir, Dios mío, si realmente existes, ¿por qué me trajiste con esta familia que no me quiere? No me quieren, siempre soy rechazada. Y recuerdo en Estados Unidos que me tenía yo que ir a la casa de una vecina, se llama Aún, ya no la volví a ver. Ella me enseñó a medio defenderme del inglés. Su mamá me sentaba junto con ellos como un miembro más de su familia a invitarme su comida de Laos, porque en casa siempre estaban tomando, inhalando drogas, nunca había esa calor de hogar, lo que yo buscaba. Entonces siempre me la pasaba con mi amiga Aún. ¿Cómo se llamaba tu amiga? Un. Un. Ella Un, jamás la volví a ver y no quiero morir sin volverla a ver. ¿Te acuerdas cómo se apellidaba? No, ella nada más recuerdo que tenía a su hermano que se llama Sai y su hermana Ginny. ¿Said? Sai y Ginny. Sai y Ginny. ¿Y está en California ella? Sí, a ver están en California. Pero pues con ella me enseñé a hablar en inglés y su mamá me aceptó porque también estando yo en la escuela, una compañera del salón me invitó a su casa y fui echada de su casa porque como yo no pertenecía a un hogar, sus papás le dijeron, tú no te puedes juntar con ella. Entonces era rechazo. Menos y su familia, ¿verdad? Menos y su familia. Qué bonito en el caso de los niños, cuando les das un gesto de amor, cómo lo agradecen, ¿verdad? Yo te puedo decir que yo el poquito inglés que sé, lo aprendí por ella, porque yo no tengo retención, Silvia, porque ahora mi hermano me lo dijo el año pasado que fui a California a verlo, que ya a lo mejor yo no pude retener ni aprender por falta del alimento. O sea, mi cerebro estaba tan falta del alimento que mi cuerpo pedía el alimento y no tenía tiempo de concentrarme en la escuela, porque de hecho mi mamá no me quiso dar escuela. Tenías hambre emocional, física, educativa. En todos los aspectos. Hambre. Hambre. Claro, y entonces te vas a cuidar a unos niños, ¿no? Sí, me vengo, bueno, más niña de unos... Yo recuerdo que cumplí mis 15 años, conocí a una amiga allá donde
antes de conocer a esta amiga, como a los 12, es que no recuerdo, te digo que no soy buena para las fechas, pero me trajeron con 2 familias aquí y me cambiaban. Ya me regresé al rancho y ya fue cuando le dijo esta señora a mi mamá que préstame a tu hija, y mi mamá le dijo, llévatela, así. No le importaba si me ponía en peligro o no, llévatela. Llego con esta familia porque esta señora trabajaba en un pesadero. No sé si sepas qué es un pesadero. No, ¿qué es un pesadero? Un pesadero es a donde vende... Estoy aprendiendo mucho, ¿eh? O sea, de todo lo que... Vas y vendes tu periódico, tu revista, tu fierro viejo, tu aluminio, todo. Ahí le llaman pesaderos, yo no sabía. Entonces fui aprendiendo yo también. Esta señora trabajaba ahí y ahí tenía una amiga, que esa amiga era la nieta del dueño del pesadero, porque realmente se gana mucho dinero en esos lugares. Y esta señora se empieza a pelear con su pareja, hasta romper muebles, aventar trastes y todo. Esta señora, siendo yo una niña, me ponía a cocinarle, a lavarle su ropa íntima. Entonces, más traumas para mí. Si de por sí yo a la vez dije, pues qué bueno que me van a llevar a la ciudad, voy a conocer la ciudad, voy a salir de este pueblo, ¿me entiendes? Yo maravillada. Pero no te imaginas, no mides los peligros a los que vienes a exponerte a esta ciudad tan grande, siendo tú una niña. Entonces, peligros siempre los tuve, focos rojos siempre los tuve. ¿Cómo cuál? Ahí en el rancho mi mamá me decía, ve por tu hermana, porque mi hermana, que te digo que es bisexual, tomaba mucho desde los 11 años. Ahorita ella ya tiene cirrosis. Y había señores que me decían, ve con fulanita, que obviamente no voy a decir nombres, a lo mejor está metida ahí con no sé quién, con un señor. Y el señor me llamaba, ven, ven. Y al momento de que me llamaba se iba bajando sus pantalones para enseñarme sus partes íntimas. Y yo empezaba a sentir las piernas de trapo. Y yo decía, mi instinto de sobrevivencia, corre, corre. Pero sentía un temblor en las piernas, Silvia, y sentía que no avanzaba. Horror. Aquí igual. Al igual aquí, me mandaba la señora a las calles a comprar, al mercado, que yo siendo una niña para hacerle de comer. Y me preguntaban, señor, oye, jovencita, la dirección tal. Mentira, era para enseñarme sus partes. O sea, siempre corrí peligro, siempre. Y como te vuelvo a repetir, las vecinas que ahora ya no viven, sí me dicen, tú estás viva de milagro. Tú siendo una niña, ¿sabes qué hacías? Y fue lo que a mí me partió y hasta la fecha me duele. Dice, tú agarrabas el plato de frijoles de la olla y tanta era tu hambre y tu desesperación que te la embrocabas en la cabeza y agarrabas los puños de tierra y te los llevabas a la boca. Dice, tu necesidad de sobrevivir, de salir adelante. Entonces, como te digo, no he recibido terapia como tal. Sí me cuesta mucho trabajo. Porque es una infancia que te está pesando en tu presente. Sí, porque yo en esa casa no tenía ni siquiera derecho de cortar una fruta. Teníamos demasiados árboles frutales y ni siquiera tenía el derecho de cortar una fruta para saciar mi hambre. Cuando era una niña, mejor mi maestra que llevaba su lunch me compartía su lunch, la maestra. No sé si porque le inspiraba lástima o no lo sé. Pero sí fue muy fuerte y pues no aprendía. Y pues cuando yo llegaba a preguntarle a mi mamá o a decirle, mamá, me pidieron este cuaderno o tal material para la escuela, pues ¿qué creen que yo hago el dinero, pero con palabras antisonantes, o sea, palabras feas? Siempre hablaba, siempre muchas groserías, mi mamá. Nunca tenía una expresión de cariño hacia mí. ¿Tu mamá está viva? Sí. ¿Cómo conoces al padre de tus hijos? Aquí.
El matrimonio con el que me trajeron, que la señora trabajaba en el pesadero, cuando empezaron a pelear yo ya me empecé a espantar y ya no quise estar con ella porque aparte, como te digo, mi mamá te manda a trabajar, pero ella era la que cobraba. Cuando empezaron a pelear, esta muchacha, que era amiga de ella, vivía a la otra calle, aquí en Alfonso 13, cerca aquí. Entonces, le dije, ya no quiero estar aquí. Le digo, es demasiada la agresividad aquí, ya no quiero estar. Y ella me dijo, vente para la casa. Y me recibió su mami muy, muy bien. Hasta ahí todo bien. Y pues en eso mi hermana, la que te digo, viene de Estados Unidos por una pareja que quería hacer vida con ella. Y de ahí nos ofrece que nos vayamos nuevamente a Estados Unidos. Obviamente otra vez de ilegal. Y esta amiga se emociona, quiere intentar el sueño americano, que yo no creo en él, ¿verdad? Nos vamos. En esa ida se va también mi sobrina, la hija de mi hermana la mayor, que mi hermana la mayor se le cayó a mi mamá siendo una bebé y nunca pudo hablar. Si hablaba lento, tú medio le entendías, pero luego se ponía nerviosa o se agitaba y ya no le entendías. Para mí ella fue mi madre, porque ella me amamantó junto con mi sobrina. Porque te digo que mi mamá nunca, y hasta de adulta lo supe, que ella me amamantó, entonces yo siempre le decía mamá grande, mi mamá grande, porque para mí fue mi madre y mis hijos le dijeron siempre mamá grande. Y otra vez cruzamos. ¿Fue igual de duro? ¿Mande? ¿Fue igual de duro? Sí, porque el coyote estaba drogado. Y el coyote, como sabía que yo me defendía en inglés, me quería pasar por la línea con él. Pero iba mi sobrina, iban dos muchachas de Catepec, que según son primas, mi sobrina, un hermano y mi hermana, que sí tenía papeles. Y ahí nos dieron hospedaje en Tijuana. Y ahí donde caímos a esa casa de Tijuana, uno de los hijos de esa señora, un grandulón, en la noche, aprovechando que estábamos dormidas, le empezó a tocar las piernas a mi sobrina. Y mi sobrina sí se levantó y le soltó una cachetada. Pero sí duramos ahí como una semana esperando la señal para poder pasar para allá. Recuerdo que pasó el helicóptero y nos aventó la luz. Tenías que ir vestida de negro para que no te cacharan. Te tienes que acostar en los mínimos matorrales, que están muy chiquitos. Y al caminar y al pasar, llegas a un techo de un restaurante, todos. Y pues obviamente tus necesidades, ¿dónde las tienes que hacer? Ahí. Yo recuerdo haberme llenado de popó, los zapatos. Llegamos a San Diego y ahí nos tenían nada más casi acostados. No podías levantarte porque pues no puedes. Pero como te repito, yo sabía inglés, poquitito. Yo siento que es poco, ¿verdad? El muchacho que nos tenía ahí vigilándonos me dijo, vamos a la tienda, alguien que tú hablas inglés, y yo. Y ya. Pero siempre habiendo un peligro. Siempre peligro, peligro. Nos llenamos de espinas, de popó. Y no son gratas experiencias, se sufre muchísimo. ¿Y ahí conoces a tu pareja? De ahí me quedo año y medio en Estados Unidos y me regreso y es a donde lo conozco. ¿Y por qué te regresas? Porque mi hermano, no mi hermano el que sigue de mí, el que sigue de él, me golpeó. Estaba drogado y me dejó como Santo Cristo. Me golpeó horrible, Silvia, me agarró muy mal, estaba muy drogado. Le habló a la policía, mi hermano el mayor, de parte de mi papá, llega con su esposa que es de Vietnam y me empiezan a decir, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Lo van a echar a México y va a ser tu culpa.
queriéndome hacer culpable a mí de todo lo que fuera a acontecer. No les importé. Estaba bañada en sangre. Y la policía me dijo, piénsalo bien. Tenía yo 16 años. Iba a cumplir creo que los 16. No, tenía 16 porque a mis 17 me embaracé de mi hijo. O sea, te digo, fue todo bien rápido. Me vengo de allá, conozco a mi marido. ¿Dónde lo conoces? Aquí en donde empecé a trabajar con la amiga del pesadero que se fue conmigo. En esa calle él vivía. Ahí conocí a mi verdugo. ¿No estabas enamorada de él al principio? Yo vi una imagen paterna en él. Siempre busqué una imagen paterna y una imagen materna. A pesar de que tuve a mi mamá, yo buscaba la imagen materna y paterna de mi mamá. Entonces, tengo un acontecimiento con la hermana de mi amiga, me roba ropa interior, doy con ella que me la robó, no de muy buen estado, debajo del colchón, muy sucia, de su mes, y pues exploto en coraje. No me di mi coraje, no me di mis impulsos, y pues obviamente la señora, que sí me quería mucho, me dijo, tú sabes que primero está mi hija. Entonces, de tú y mi hija, pues está mi hija. Sí. Entonces dije, otra vez a regresar al infierno de mi casa, del rancho. Y por no regresar al infierno del rancho. Entonces, en ese lapso, ya me lo habían presentado a él y me dice, mi amiga me golpeó. Fui golpeada por mi amiga y su hermana vendía en los tianguis y me llevó toda llorando a Tepito a surtirse. Vente, vámonos, acompáñame, para que me despejara. Y ya llego y pues ya en ese lapso que lo conocí a él y que me corrió la señora que ahora ya es difunta, pues él va por mí. Él me ayudó a sacar mis cosas, a irme a mi pueblo nuevamente, me regreso y va por mí, le dice a mi mamá, vengo a ver si me presta a su hija para festejar una noche mexicana, y bla, bla, bla. Y le dijo a mi mamá, llévatela, es lo que te digo. Llévatela. Y después mi mamá me acusa que yo fui la que abandoné el hogar, que yo siempre quise estar de libertina cuando no fue así. O sea, yo lo que quería era recibir amor, recibir que a alguien le importaba. ¿Él cuántos años tenía? Él me lleva 6 años. O sea, tú tenías 16 y él tenía 6 más. Ok. Y ya me quedé. Vivían en unos departamentos que pertenecían a un tío de él. Su tío muere de cáncer y pues los corre de ahí. Entonces nos vamos cerca de Santa Fe a vivir a una casa que su papá compró de ¿Y en qué momento te quedas embarazada? En ese lapso de que nos vamos a su casa a limpiarla porque metieron todo de rápido, el yeso y todo. En un tiempo de ahí me dice, prepara tus cosas porque vamos a ir a ver a tu mamá. Y yo, sí, pues yo era una niña, tenía demasiada inocencia. Y yo, sí. Ocurre un accidente en la carretera y él estaba ya más vivido que yo, obviamente. Ya lo tenía todo planeado. Y me dice, pues ya no vamos a alcanzar a llegar a tu casa porque el último camión que pasa allá al pueblo es el de las 10:30. Y yo, me empezó a manipular a tal forma psicológicamente en todos los aspectos. Y le dije, ok. Él pidió, dice, vamos a llegar a un hotel. Yo, sí, pero pides 2 camas, ¿eh? Y él, sí, no te preocupes. Y yo en mi inocencia dije, 2 camas. No me va a pasar nada. Pero ahí empezó. Tú no me eres fiel.
yo no soy el único en tu vida. Mis hermanas, sus hermanas empezaron a meter. O sea, ya eran pareja oficial. Pues fue de rápido, ni siquiera, o sea, todo sucedió rapidísimo. Entonces, me empezó ahí a decir, es que sí me quieres, y yo, pues sí. O sea, yo creía que sí. Pero con el tiempo yo siento que lo vi más que una imagen paterna. Y eso lo he platicado a mi hija. Y él empezó, no, es que a forzarme ahí. Es que tú ya no eres virgen, es que tú ya no eres virgen, es que demuéstramelo, es que tú me tienes que demostrar que me quieres. Hasta que me hostigó tanto que yo eso lo sentí como una violación, Silvia, porque no fue mi consentimiento. No tenía, pues no, o sea, yo tenía tanta inocencia a pesar de todo lo que viví con mis hermanos. Mi mente bloqueó muchas cosas y yo sentía que con un beso me iba a embarazar, porque a la fecha a veces cuando sale la plática él se ríe de mí. Yo sentía que con un beso yo iba a salir embarazada y yo no. Y entonces él me decía, no te preocupes, yo tengo un primo que es doctor y yo sé cómo cuidarte. O sea, él ya estaba más colmilludo que yo, más vivido. Y se aprovechó de mí. ¿Y esa vez te quedas embarazada? Yo pienso que a la segunda vez. Porque ahí me dijo, no te preocupes, yo te sé cuidar, pero al otro día que llego, al día temprano, nos fuimos del hotel a llegar ahí con mi mamá. Me empezó a decir muchas groserías mi mamá. Me dijo, tú ya valiste. Ya te deshonraron, ¿verdad? Tú como mujer ya no vales. Ya perdiste todo tu valor. Y yo lo que quería era sentirme amada, sentirme querida. Cuidada. Cuidada, protegida. Entonces te vas con él ya, como marido, pareja. Sí, y pues, porque su mamá, yo en lugar de suegra, tuve suegro. Su mamá me quiso mucho. Su mamá me decía, tú me ganaste con las manos, no con la boca. Ella me enseñó, pues prácticamente era una niña yo, me enseñó a cómo lavar, cómo hacer comida. O sea, ella, como quien dice, me formó como mujer de hogar. Porque cuando ella faltó, fue un dolor muy fuerte para mí, porque su papá siempre se metía entre nosotros dos para que él me maltratara. El suegro, ¿no? Porque cuando supieron que yo estuve embarazada no nos aceptaron. Entonces quien nos brindó el apoyo fue su hermana, que vivía en un departamento justo a donde yo trabajaba, en esa calle donde yo trabajaba con el matrimonio que se golpeaban muy feo. Pero tu suegra, después de que tuviste a tu hija, sí te aceptó, ¿verdad? No, primero tuve un hijo. Primero un hijo, sí. Pero ya haz de cuenta que como yo vivía ahí con mi cuñada en el departamento y ellos veían cómo me maltrataba mi marido, cómo me golpeaba y me maltrataba, me arrastró en la calle. Entonces su esposo dijo, yo no quiero que mis hijos vean toda esta violencia que él está ejerciendo en ella, y nos echaron de ahí. Nos dijeron que ya no podíamos estar en ese departamento porque ese departamento era para pocas personas, pero es mentira. Fue lo que dijeron para que ya no estuviéramos ahí y ya no estuvieran viendo la violencia que él tenía conmigo. Total. Entonces nos vamos, yo estando embarazada con mis suegros. Yo tenía anemia, Silvia. Yo diario me desmayaba porque no estaba bien alimentada desde niña. Obviamente, pues claro, venían las consecuencias. Y entonces te embarazas de tu hija. De mi hijo, hijo mayor. Primero tienes a tu hijo, luego tienes a tu hija. Uh-huh. ¿Y durante cuánto tiempo estás en esa casa? 14 años. 14 años. Y ahí recibiendo es donde violencia en todo. Desarrollas tu trastorno obsesivo-compulsivo por la limpieza. Ahí. Ajá, es ahí. Es ahí por 14 años. Tenía depresiones, tenía tristezas. ¿Y dónde lo desahogaba? En limpiar, en lavar.
echar mucho cloro y todo lo respiraban mis pulmones. Cloro, jabón, puras cosas tóxicas. Entonces, ¿Llegabas a tener conflictos con tus hijos si no se limpiaban o no se lavaban? claro, me volví obsesiva compulsiva y si mi hija tiraba la leche en la mesa o el refresco, lo que fuera, nena, es que ya sabía que tú lo ibas a hacer y cuando no hay día que no lo tires. Ahora lo veo, pero en ese momento yo quería ver la casa limpia como un espejo. Todo el rato. Porque él, haz de cuenta que antes de que fincara, yo vivía con mis suegros en un mismo cuarto con 2 de sus hermanos. O sea, no era vida. No era vida, porque si yo no barría y trapeaba toda la casa y si no me bajaba pronto a ayudar a mi suegra a cocinar, ya había problema. Mi suegra era diabética y yo la quité muchas veces del lavadero porque se ponía muy mal por la diabetes. La cuidabas tú. La acompañaba a sus consultas de doctor. ¿Y cómo eras con tus hijos? Muy regañona. Muy regañona y a la vez protectora, porque siempre peleaba con su papá para que me les diera, para que ellos tuvieran que comprarse algo en la escuela, lo que yo no tuve. Yo siempre le decía, si no me quieres aumentar del gasto, dales a mis hijos para sus días del diario, pero luego no, eran pleitos y yo de mi mismo gasto siempre he sido muy ahorradora. Entonces yo decía, a ver, la quincena es el viernes, entonces me falta miércoles, jueves y voy a apartar para comprarles sus papitas, sus antojitos a mis 2 hijos. Iba por mi hijo a la primaria y luego por mi hija al kinder y ahí les compraba. ¿Tus hijos estudian ahora? Ya mi hijo tiene una maestría. Okay. O sea, ha hecho una licenciatura y una maestría. ¿Y tu Es hija? licenciado en Administración de Empresas y tiene una maestría. Y mi hija es, se me fue, Relaciones Internacionales. Los dos con carrera. ¿Tú abusas de alguna sustancia? No, jamás, porque como he visto siempre a mis hermanos que están todo el tiempo tomando y drogándose, los que me golpearon ya están ahí en el rancho porque fueron echados de Estados Unidos por estar en drogas, precisamente, por conflictivos. Marilu, ¿este hombre es el padre de tu hijo? ¿Todavía está contigo? Sí, ¿Sigues con él? sigo ahí con él. Ya voy a empezar a recibir terapia. Apenas ayer antier mi hija por parte de su trabajo, tengo derecho a recibir terapia. Entonces, no me voy a meter en eso, ¿te parece? Porque creo que es una parte muy sensible. Con tu madre, mira, a veces es peor la inconsciencia que la maldad. Porque la gente inconsciente puede hacer hasta más daño que el inteligente malo. El inteligente malo va por uno, pero el inconsciente tiene un efecto destructivo brutal. Mis hermanos son eso, son muy malos. Hasta apenas al año pasado lo descubrí. Porque me echaron del cuarto que mi mamá me permitió hacer ahí en el rancho. Me echaron sin ninguna compasión, no se conduelen con nada cuando ellos tienen demasiado en Estados Unidos y no me quieren ahí. No te quedes con eso. Vamos a quedarnos con cosas muy importantes en las que la vida te colocó en un lugar horroroso y tú has conseguido romper un patrón que era prácticamente imposible de romper. 1, no abusas de sustancias. Exacto. 2, fuiste madre protectora. 3, fuiste madre consentidora en la medida. O sea, lo que tú no tuviste en los Reyes Magos, tú ahorrabas para consentirle Sí, a tus 2 pequeños sí. el que tuvieran eso que tú no tuviste. Además, y esto es muy importante, les diste una educación. Ellos trabajaron, pero les diste una educación y una contención
para tener una maestría, para tener una licenciatura. Y ahora a mi hija la van a premiar de su trabajo. Eso. La van a mandar a Canadá. ¿Cómo se llama ella? Yasmín Daniela. Yasmín. Ok, imagínate, llora el pasado, pero ahora regocíjate en el presente. Sí. Fíjate lo que has hecho. Ok, ¿qué te ha faltado? Pues si uno repite, a ti no te han enseñado a educar y entonces de vez en cuando lo de madre regañona, pues a lo mejor más que madre regañona era madre con falta de habilidades para decir no quiero que hagas algo que te haga daño a ti. Entonces es una habilidad social que la puedes. Y les he pedido perdón. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta ellos. Entonces, y luego has hecho otra cosa también extraordinaria, que es controlaste el número de hijos que podías tener. Claro. Por eso dije, quiero romper el círculo para no repetir. Entonces, cuando vean tus hijos este testimonio, cuando lo vean, van a decir, qué buena suerte tuvimos. De hecho, sí, mi hija me apapacha demasiado. Qué bonito. Me dice que me volvería a elegir. Qué bonita Me mamá. dice, mamá, has sido muy resiliente. Qué bonita mamá tienes. Sí. Qué sí, bonita. me admira mucho mi hija. Yo quisiera que la gente en este hashtag dijera Mariluz, Marilú, Sí. gracias. En el hashtag Marilú, gracias. Porque hay Gracias. muchas mujeres como tú Sí. que tuvieron una infancia horrible y rompieron Claro. con ese patrón. Sí. Y eso es lo que más valor tiene. Porque todo el mundo tiene excusas para continuar con eso. Así es. Pero tú rompiste esas excusas. Ahora, Marilú, tus hijos están criados. Siempre hablas de que tú no tuviste oportunidad para estudiar. Exacto. ¿Qué vas a estudiar? No lo sé, mi Piénsalo. hija me está animando. ¿Ok? De hecho, me dice, yo te apoyo, yo te llevo de la mano. Y ahorita estoy tomando natación porque tengo el hipotiroidismo que me dicen que es por tantas emociones retenidas. No lo sé si sea Y verdad. también puede estar relacionado con carencias de alimentación o hereditario. Va todo de la mano. Hormonal. Ajá. Pero lo que me gusta es que te estás cuidando. Ujú. Mi hija me motivó para tomar clases de pilates y de natación. Entonces ahorita llegué de Estados Unidos en marzo y me quiero enfocar ahorita en mi hija y en mí. Eso. Abrazarnos y apapacharnos y en mi hijo Y en tu también. hijo. Aunque sea él ya aparte, pero llega los fines de semana y de hecho ahorita él me trajo. Qué majo. Entonces sí. Pues Marilú, en vez de quedarnos con el pasado, que ese no dependía de ti, vamos a felicitarte Gracias. por ese maravilloso presente Exacto. y ese maravilloso destino que has aceptar regalado. que ya no voy a poder volver a ver a mi mamá. Si falta, ya no, porque mi vida corre peligro ahí con mis hermanos. Pues ya está. Sí, que obviamente esto va a llegar ahí al pueblo, al rancho, porque va a llegar, porque tu programa es súper famosísimo, pero pues si algo me llegara a pasar, mis hermanos son los culpables. Nada más. Ojalá que con esta entrevista, con este testimonio, se den cuenta que están a tiempo también de romper patrones como los has roto tú. Exacto. Y que ellos nacieron en una familia enferma, Exacto. que les enfermó, pero que mientras que estén vivos, están a tiempo para sanar. ¿Qué te parece? Exacto, que no lo deben de, ¿cómo se genera o cómo se dice? De hacerlo ya como vida cotidiana. ¿Cuál es no la lo tienen que palabra? aceptar, no se puede romper con esa dinámica como Porque lo has lo hecho normalizan demasiado y eso no va. tú. Ni las drogas, No. ni las Esas agresiones. te destruyen, sí. Marilú, gracias. Muchas gracias a ti por tu espacio y por todo. Este es tu testimonio. Gracias. Muchísimas gracias.